Responsabilidad del cargo, perfil del cargo, ya vimos roles y funciones, el liderazgo en la operación del data center, líder de la contingencia e incidencia, líder de la seguridad, gestionar, mantener la operación del data center de acuerdo a las políticas de la organización. Esa es la función. Tiene 3 liderazgos muy determinados y que no pueden ser de alguna manera compartidos ni traspasados, delegados tampoco, son de una sola persona. Claramente, el administrador de data center en su rol debe tener algún backup que lo pueda reemplazar en esa función total o parcialmente mientras él pueda asumir la operación. Responsabilidad del cargo. El alcance de la responsabilidad funcional del administrador es básicamente dado 4 aspectos. Estaríamos hablando de lo que es la continuidad, la disponibilidad, la seguridad y cumplimiento. Dentro de lo primero estaríamos hablando de disponibilidad. Estaríamos hablando de que los servicios, siendo los servicios como el gran tema de manejo del data center como compromiso dentro de la organización, en la provisión de su servicio, y por eso la ISO 20000 y los procesos ITIL son tan importantes en la aplicación de un data center de alta disponibilidad que tiene a su cargo la producción de la empresa o organización. Aquí vamos a hablar de disponibilidad bajo 2 conceptos, lo que es la continuidad operativa y lo que es la provisión de los servicios. Realizar todas las acciones que permitan mantener ininterrumpida la operación del data center. Eso es parte de lo que es la responsabilidad del cargo. Y esto va más allá de lo que estaríamos hablando de hacer backup, tener redundancia en los sistemas, sino que ver todo lo que tiene que analizarse como amenaza y vulnerabilidades que impida la correcta o normal funcionamiento del data center. Eso es en términos de continuidad. La continuidad está muy bien estudiada con respecto a sus amenazas y vulnerabilidades y es por eso que tenemos hoy día niveles de alta disponibilidad con mantención concurrente, cualquier cosa que evite la interrupción de las labores o funcionamiento de parcialidades, sistemas, componentes, etc. O si no, simplemente hay redundancia o copias activas que pueden permitir la continuidad operativa. Por el otro lado, aquí hay un tema que es un poco más complejo que el anterior, que la provisión de servicios. Estamos claros que hay continuidad operativa. La continuidad operativa se logra teniendo presente todas las posibilidades de fallo, amenazas, vulnerabilidades y teniendo planes alternos y no uno solamente, algunas veces varios, para tener alternativas en términos de continuidad. La provisión de servicios recoge además unos conceptos un poco más sofisticados, si pudiéramos decirlo. Estaríamos hablando de rendimiento y desempeño. Estaríamos hablando que no basta con que yo tenga el servicio, sino que el servicio se tiene que comportar de acuerdo a lo convenido, a lo contratado, a lo que estamos acordados. El ejemplo que damos siempre es el ejemplo de la luz eléctrica en su casa. La luz eléctrica en su casa puede estar de alguna manera con dificultad, variando el voltaje. Si tenemos una ampolleta en la casa a medio voltaje, vamos a ver una luz muy tenue, pero si hablamos conceptualmente, el servicio está continuo, no se ha interrumpido, no se ha cortado la luz eléctrica. El problema es que no alcanza el nivel acordado, el nivel que a nosotros nos sirve, en el cual nos comprometimos con la empresa eléctrica a firmar el acuerdo y ellos se comprometieron a entregar ese servicio con esos niveles. Esa es la diferencia en concepto de continuidad y provisión de servicios. Provisión de servicios, a mi juicio, es lejos el concepto más comprometedor para lo que es el alcance y la responsabilidad de un administrador de data center, puesto que el data center, lo que se espera de parte de la organización, de parte del negocio y su entorno, es claramente que entregue los servicios en forma adecuada. Entonces vamos a hablar de provisión de servicios, realizar todas las acciones que permitan mantener los niveles de servicio comprometidos o acordados. Claramente los SLA que de alguna manera tenemos contratado, acordado o convenido. De todas maneras comprometido, que es básicamente el tema. Seguridad. El aspecto de seguridad del data center, claramente vamos a hablar con el concepto amplio de la palabra seguridad, que es básicamente no tener falla.
está cubriendo toda la operación del data center. Esto es no solamente cubrir lo que sería el concepto de protección a la información, que es uno de los más altos valores que maneja un data center en forma de activo estratégico, sino que además se extiende incluso a la operación rutinaria donde participan personas y que esas personas tienen que mantener cierta seguridad con respecto a al riesgo que puede ser en la operación técnica de un data center. No olvidemos que la primera norma que tenemos que respetar de todas las normas que podemos imponer en la regulación de la operación de un data center, ya sea desde el punto de vista de la autoridad, los clientes, los proveedores, el negocio, etcétera, es la norma de vida. La norma de vida dice en relación con tener que asegurar la salvaguarda, la integridad física de todo y cada uno de los elementos, personas que participan o están involucrados directamente o indirectamente en la operación del data center. O sea, claramente nos deja bastante establecido que ante cualquier cosa, bueno, lo primero son las personas y su integridad física. Después podemos seguir con los compromisos y los contratos y la autoridad y la regla, la ley, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a hablar de ese concepto amplio que sería lo que es seguridad en su más amplia alcance. Entonces, seguridad operativa, la operación del data center debe ser sin fallas o a prueba de fallas. Básicamente, nada de a prueba de fallas. Lo que dice es que deben tomarse todo y cada uno de los elementos preventivos para poder evitar que haya fallas. O sea, si algo se va a gastar, que se cambia antes. Si algo puede fallar, se sobredimensiona. Si algo va a fallar, se hace algún plan de mitigación. En el caso de que las fallas estén de alguna manera detectadas, puntualizadas y controladas. La protección de datos, en lo riguroso, ya tenemos mucha más experiencia en este lado. La protección de datos hoy día se está poniendo cada vez más rigurosa porque la ley está amparando la protección en sí. Ya no es un tema de regulación, no es que sea la superintendencia, la autoridad o el negocio nos exija, simplemente la ley. Hoy día el tema de la violación de los datos personales, pueden ser institucionales también, hay datos que son de clasificación de seguridad nacional, que es peor todavía. Eso simplemente por obtenerlo o por verlo pueden ser un delito grave en algunos países. Cada vez se está haciendo más y más fuerte en toda Latinoamérica. Hoy día lo que es el dato es un bien que hay que preservar, conservar en forma privada, confidencial, absolutamente secreta, en la medida de lo posible. Por eso las empresas tienen que tomar todos los resguardos posibles para que esto se mantenga. En el caso del sistema financiero es más aún porque está dentro de su normativa, regulación y la ley del secreto bancario es una ley que está integrada desde el principio del negocio y es parte basal de lo que es la estrategia como elemento central de lo que es el negocio del sistema bancario, en este caso los bancos, financieras, etcétera, dado que esto depende claramente de lo que es la confiabilidad y la confianza de los clientes. Así que la protección de datos es el tema que hoy día está llevando el mayor peso con respecto a su manejo. El riguroso compromiso sobre la manipulación de la información que se maneja confidencial y privadamente. Por lo tanto, estamos hablando, no se olviden, de lo que es el alcance y espectro de la responsabilidad del administrador de data center. Dentro de ellos, él maneja un equipo y dentro del equipo hay normalmente alguien con las competencias, certificación y expertise adecuado como un administrador de base de datos, que es el que maneja los datos. Y él tiene de alguna manera, una responsabilidad compartida con respecto al acceso que tiene de la información que maneja.
Eso está en desarrollo en muchos países, se le está dando un carácter de legalidad con respecto a la figura de administrador de base de datos para que de alguna manera alguien pueda civilmente a lo menos, quizás mañana penalmente, esto es con cárcel, pueda responder con respecto a la protección de los datos que administra o maneja. Eso está en desarrollo. Realmente ha sido un gran problema el poder relacionar la responsabilidad con la atribución de acceso a la información a una persona y no a una empresa. Seguridad. En la parte de seguridad del personal, toda operación debe garantizar la integridad y bienestar de las personas integrantes del equipo profesional. Esto es muy importante, dice relación con un concepto muy avanzado que tiene toda organización y en términos de las normativas son larga cultura de la protección de la vida humana en cualquier actividad que esté de alguna manera normalizada. De hecho, como antecedente, la TIA 942 incluye dentro de las condiciones que ustedes deben manejar en un data center un botón que se llama EPO, de las siglas de Emergency Power Off, que tiene como la particularidad de desalentizar cualquier área, que usted puede ser completo, un data center, cuando en algún momento haya un inminente riesgo de vida humana. Es la única manera, y este EPO es un concepto muy general en la industria, es muy usado ante cualquier maquinaria que pueda peligrar una persona la vida, se le exige tener un EPO dentro de la operación o tableros de mando, de tal manera que si una persona se ve atrapada, golpeada, cazada, llámenlo como quieran, pero está en peligro su vida, alguien, puede ser el mismo, o sea, otra persona, oprima ese botón y en ese minuto detenga toda la operación. Y si la parte de esa operación tiene en lo esencial como peligro electricidad, lo desenergice. Básicamente, eso evita que haya una muerte inminente. EPO. Ese EPO, TIA 942 lo exige. El botón que permite detener la operación y la desenergización en caso de elemento eléctrico, en caso de emergencia. Eso evitaría posiblemente una muerte. Ahora, eso ustedes lo tienen que balancear con el hecho de bajar una sala o bajar la operación, ¿ok? Pero sin embargo, estamos hablando que hay que tener ciertas cosas claras en la cosa de normativa. Independiente de todo lo que podemos conversar en términos de autoridad, negocio, ley, la normativa es lejos la más importante, la primaria. Nada puede superar a ella. Eso está más que claro, no solamente desde lo conceptual, sino hasta lo práctico. ¿Ok? Después viene el riesgo operativo. El responsable de establecer un monitoreo permanente de los elementos que amenazan los objetivos de la operación del data center. Permanentemente hay riesgo. Permanente los riesgos son parte de la operación rutinaria. Lo que hay que hacer es tenerlos monitoreados, tenerlos controlados y tener planes sobre los riesgos inminentes. Cuando hablamos de riesgo vamos a manejar dos conceptos: amenaza y vulnerabilidades. Nosotros tenemos que hacer un estudio concienzudo del data center de tal manera de poder ver todas y cada una de las amenazas y todas y cada una de las vulnerabilidades que tiene el data center. Esto ya es bastante más amplio y va a depender de muchas condiciones y características. Por ejemplo, el tipo de operación que puede manejar el data center. Por ejemplo, de la ubicación geográfica del data center, de las condiciones ambientales del data center. Todo eso puede ser considerado variante bastante amplia en términos de amenaza. Dentro de las amenazas vamos a ver lo que son las amenazas naturales y las amenazas no naturales. Dentro de las vulnerabilidades hay que ver todo lo que es básicamente lo que contra el data center no tendría defensa, no tendría contención posible. Sobre ambas situaciones, riesgos básicamente, lo que nosotros podemos estar es permanentemente haciendo planes de contingencia, de mitigación, de alternancia, de elusión, etc. Es todo una disciplina
que la iremos viendo en este training por cada una de las áreas que estamos contemplando repasar y revisar en ella. Sobre el cumplimiento, estamos hablando nuevamente, quiero llevar al plano de lo que estamos conversando, estamos hablando del real alcance que tiene el cargo de administrador de data center. Estamos hoy día, viendo ahora el tema de responsabilidad. Les dije que esto está circunscrito básicamente a 4 grandes responsabilidades, que sería la continuidad operativa, la disponibilidad operativa de los servicios, la seguridad y el cumplimiento. Cumplimiento es compliance, un concepto que ya se lo enumeré en los capítulos anteriores con respecto a las normativas. Las normativas de cumplimiento cada vez se están poniendo más exigentes y son más fuertes con respecto al impacto que tiene en la operación. Quizás no técnicamente, pero sí como negocio, sí frente a la autoridad. Nosotros tenemos que entender que esto de manejar un data center no es solamente un tema técnico, sino que tiene que estar alineado con respecto a regulaciones, reglas, normativas y leyes. Por lo tanto, para nosotros es tan o algunas veces más importante que este aspecto se cubra antes que el técnico. Ya sabemos nosotros manejar técnicamente un data center, ya tenemos claramente establecido cómo podemos tener sitio alterno, redundancia, tenemos toda ya el expertise, las competencias, la madurez y la experiencia para saber cómo se diseña y se mantiene un data center para que no tenga parada, sea de alta disponibilidad, mantención concurrente, no stop, cero estado de espera y de altísima confiabilidad. Pero, por otro lado, tenemos un elemento exógeno, que son las normativas, las reglas, las buenas prácticas y un sinnúmero de cosas que envuelven al negocio, y dentro del negocio está el data center, que están siendo permanentemente manejadas, cambiantes, exigidas cada vez más, y que a nosotros realmente tienen mayor impacto en el resultado final, que es la operación del negocio. Y por inducción, lo que es el data center. Entonces, cumplimiento, que es compliance, que es parte de lo que es la gobernación o el gobierno TI, según la norma ISO 38500, vamos a hablar de las políticas propias, ¿ok? Como primera cosa. Después tenemos que hablar de la legalidad. Después, acorde a la normativa. Cada cosa tiene su área de uso. Reglamentación de los negocios y las buenas prácticas. Sobre las políticas propias, ya hablamos el hecho en que esto es un negocio. Data Center responde como un servicio interno a un negocio que puede estar claramente vinculado con el mercado, globalizado incluso, pero responde primero a un servicio interno. O sea, aquí hay un dueño que ha manifestado política, un dueño que ha definido un nicho de negocio, que tiene que acogerse a ciertas regulaciones, pero un dueño, entendamos que lo primero que él establece son sus propias políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí el gran mandador, digamos, es la propiedad. La propiedad es la que define cómo o en qué condiciones va a funcionar. Esto es independiente de respetar las leyes, es independiente de respetar la legalidad, la normativa y los reglamentos. Eso es independiente. Lo primero van a ser sus propias políticas. Ahora, las políticas, nuevamente caemos en el concepto, las pueden desarrollar solo la propiedad. Las políticas a nosotros, como ejecutivos, nos tienen que llegar ya desarrolladas. Las políticas están dadas de alguna manera para que nosotros las desarrollemos en su aplicación, digamos, en la implementación. Nosotros necesitamos hacer los manuales, los procesos, los procedimientos, los puntos de control, etcétera, las reglas, a partir de las políticas. Como dato, le puedo decir que las políticas, aparte de exigirla que venga desde directamente la propiedad, no puede ser de otra manera, es importante
poder distinguir una política. Y uno lo ha hecho que lo distingue claramente que una política es un concepto abstracto. Cuando yo leo una política me doy cuenta inmediatamente que estoy frente a ella por el hecho en que no la puedo aplicar. Es una idea, es una sensación, un sentido, un ánimo, es una manifestación de interés, una expresión de deseo para seguir una línea, una directriz. No es más que eso. Si yo la tomo, va a tener ideas globales, conceptos globales, pero para nada va a poder ser aplicada. Para ser aplicada yo la tengo que bajar a nivel de proceso, de procedimiento, de norma, de reglamentación, de regla, etcétera. Pero como es un gran concepto, esa es la política, y esa viene desde la propiedad. Ahora, el otro paso es que nosotros estemos alineados a lo que sería la legalidad. La legalidad dice relación con el irrestricto cumplimiento de la legalidad o las leyes, alineados a la legalidad. Toda actividad que ustedes hagan dentro de un data center tiene que ser legal. Y cuando estamos hablando de legal es bastante amplio el tema nuevamente. Acuérdense que la primera cosa que podemos caer es que allá tenemos las normas o leyes del negocio en sí. ¿Ok? Pero además tenemos la ley laboral, la ley de protección al trabajo. Estamos hablando que pueden haber normativas ambientales también, pueden haber normativas de seguridad de la zona, etc. Toda la legislación tiene que estar regulada dentro de un data center. Dentro de eso les puedo comentar que el data center, por ser una entidad crítica, estratégica para la empresa, la organización que lo maneja, siempre ha sido vinculada como una actividad de trabajo especial. Y por eso que toda la gente que trabaja en TI, y particularmente la que trabaja en data center, y particularmente cuando estos data centers son de misión crítica o son parte de la producción del negocio, se entiende asociadamente a eso que la gente es absolutamente incondicional a la operación del data center. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es importante tenerlo presente porque es uno de los temas que está más complicado hoy día este sector. Que se supone que si hay algún tipo de requerimiento, contingencia, emergencia, crisis, catástrofe, la gente que trabaja y labora en el data center tiene como, entre comillas, la obligación de participar en la solución del problema a cualquier costo, a todo evento. Si eso significa pasar un fin de semana completo, días, noches, etc., no hay problema. Se hace. ¿Por qué? Porque hay un solo objetivo, levantar la operación del data center. Bueno, eso puede sonar muy práctico, muy hasta romántico puede sonar. Sin embargo, el tema funcional que estamos hablando aquí es formal, estamos hablando de la legalidad. Y la legalidad laboral en cada país, hay unos países más, unos países menos, pero está bastante regulada y está bastante acotada. Dice relación con que cada trabajador, independiente del país, tiene un máximo de horas de trabajo legalmente exigidas en cualquier actividad. Y esta hora incluso trascienden lo que podríamos hablar de las típicas horas extra. Simplemente hay un máximo exigible para que un trabajador produzca o desarrolle su actividad en un día laboral, independiente a que pueda ser o no pueda ser pagado. Y claramente las situaciones que estaba mencionando de los data centers en crisis, en catástrofe, con algún grado de emergencia, ya no una contingencia simple,
trasciende con creces todo eso. Y eso ahí estaría cayendo claramente en incumplimiento, un aspecto de cumplimiento con respecto a las leyes laborales. Esto que señalo yo es un tema que no se ha tocado en profundidad. Yo creo que en los próximos años en Latinoamérica lo vamos a ver un poco más establecido. Uno se podría preguntar cómo lo hacen los norteamericanos. Los norteamericanos no tienen un problema porque ellos son apegados a las normas y a los procedimientos. Ellos antes de establecer una operación piden los manuales. Son como al revés de los latinoamericanos que somos nosotros. Nosotros vamos haciendo los manuales a medida que vamos funcionando. Ellos parten haciendo los manuales y una vez que tienen los manuales se ponen a trabajar. ¿Y eso qué implica? Que ellos tienen todos los procedimientos ya desarrollados. ¿Qué significa? Que ellos trabajan por turno, simplemente si hay algún tipo de crisis o catástrofe, hay un turno y cuando termina ese turno llega el otro turno. Así de simple y no pasa nada y pueden estar en una crisis por días completos, pero con cambios de turno. Está todo articulado, documentado y está hecho para trabajar en forma masiva en grupo. Esto, entre otras cosas, le permite, y es por ello una de las normativas o digamos prácticas que tiene la industria y las organizaciones norteamericanas, la documentación de cada actividad para no caer en la dependencia de ciertos elementos que pasan a ser estratégicos. Entonces, si no viene A o no viene B, simplemente no se puede hacer nada. Simplemente aquí cada recurso es reemplazable porque todo está de alguna manera formalmente documentado con sus procedimientos, reglas, etc. Pero cumplo con comentar el tema de cumplimiento en la legalidad. Acorde, alineado a las normas adquiridas, acorde a la normativa, se supone que si ustedes son un data center y se han certificado en la ISO 27001 o en la ISO 20000 o en la 22301, ustedes ya deben proceder de otra manera. Ya el control de acceso debe ser distinto, ya todo lo que son las bitácoras debe ser de otra manera llevada, ya el manejo de la responsabilidad asociada a las tareas tiene que estar de alguna manera definida. Todo eso se tiene que cumplir de tal manera que puedan mantener las normas adquiridas. Eso es con respecto, estamos hablando de las responsabilidades de un administrador de data center en el concepto de cumplimiento. En los reglamentos del negocio, en la industria, claramente ustedes, y esto es muy importante para el negocio, tienen que estar observando la reglamentación vigente. Ahora, para este caso, aquí hay que hacer mucho hincapié que dado esto que he hablado, legalidad, hablado ahora el tema de la reglamentación y después vamos a hablar lo que es las buenas prácticas, claramente el administrador de data center no puede funcionar solo. Acá tenemos el administrador de data center y con toda esta carga que le estamos dando de responsabilidad maneja un equipo de gente que son normalmente técnicos, pero además necesita el apoyo y colaboración permanente de dos aliados dentro de la organización. Uno en la parte jurídica, que es la parte legal, que tendríamos que asociar a él la parte legal, los abogados, de tal manera que fueran ellos los que le estuviera pudiendo aconsejar, recomendar, comentar sobre las actividades como se están llegando con respecto a la legalidad. Y además informar sobre los nuevos cambios legales que puede tener cualquier plano, el uso de información, puede ser el tema laboral, puede ser el tema de protección ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro son los auditores. Los auditores me dicen que lo que estamos haciendo está siendo bien hecho o de acuerdo a todo lo que tenemos que hacerlo. Auditoría es muy importante. Entonces aquí nosotros, en este caso, el administrador del data center va a tener que apoyarse de la parte legal y de la parte de la auditoría. ¿Para qué? Para poder estar informado de los cambios legales y que su operación es legal y la parte de normativa y todo lo que es la reglamentación del negocio y las buenas prácticas con lo que es auditor. Los auditores, de alguna manera, me garantizan que lo que estamos haciendo está siendo hecho de buena forma. Las buenas prácticas, aplicarla y hacer aplicar su uso, es básicamente que tenga una cultura de buenas relaciones,
de estabilidad laboral, de lo que se llamaría un grato lugar de trabajo, de tal manera que siempre se mantenga las cosas positivas en la parte laboral, lo cual en nuestra área de estudio ha demostrado que claramente son aportes que permiten mantener operaciones continuas con altos rendimientos y sobre todo sobre el ámbito de la responsabilidad vamos a hacer un mapeo de lo que sería qué está cubriendo en detalle la responsabilidad de un administrador de data center. En nuestra cultura latina, los administradores de data center son personas que simplemente se le indicó con el dedo y se le dijo, mañana tú te haces cargo del data center. La verdad es que esto es bastante más formal que eso. Y para formalizarlo vamos a empezar a dar las pautas. Primero estamos dando las pautas sobre la cobertura de los alcances que tienen su responsabilidad. Ahora también vamos a ver los recursos y los medios que maneja y de los cuales tendría que él tener manejo y control. Esas serían sus atribuciones y vamos a cerrar con lo que es la parte ya dicha de responsabilidades. Con eso vamos a tener un cuadro general de lo que sería un administrador de data center. Además, terminaríamos con el protocolo de lo que es la asignación o el traspaso de un data center a manos del nuevo equipo. Activos, recursos y medios. Los activos expresados en infraestructura, materiales, atribuciones entregados en custodia o su resguardo a responsables del cargo. Estos elementos son necesarios para la ejecución y funciones y logro el objetivo esperado. Aquí, cuando alguien nombra un administrador de data center, claramente se le van a dar elementos, medios y recursos para que obre en función del objetivo que tiene el data center, que básicamente entregar la provisión de sus servicios en forma continua. El data center básicamente tiene dos actividades dentro de un solo propósito, que es la provisión de servicios. Son los servicios, mantenerlos disponibles, pero también incrementarlo o modificarlo dependiendo de las necesidades del negocio. Entonces tenemos una parte rutinaria y una parte de cambio. Siempre la gestión del cambio va a estar presente y de hecho es una de las amenazas que tenemos permanente en la operación. Hay una máxima en sistema que todos conocemos que dice si algo funciona no lo toque. Bueno, la gestión del cambio va en contra de eso. Básicamente tenemos que tocarlo. Pero aquí hay una sola responsabilidad central del data center, que es la provisión de servicios. Claramente ahí está metido lo que es la protección de datos, todo, pero básicamente nosotros tenemos un data center que nos da servicios. ¿Ok? Y dentro de eso, dos grandes actividades que podemos separar, que es la rutinaria y que es la gestión del cambio. Por lo tanto, al administrador de data center tenemos que darle todos los medios y recursos para que eso pueda llevarse a cabo. Dentro de la operación, la supervisión y control operativo del medio bajo su responsabilidad que soportan y permiten la producción y la explotación de los servicios que entrega el negocio, provisión de servicios comprometidos con el negocio en los términos acordados con el cliente, alcance, plazo, costo y calidad. Lo tiene que manejar permanentemente el administrador de data center. Control y supervisión de los proyectos relacionados con la operación. Ya dijimos nosotros que él tiene una parte que es rutinaria, una parte que es cambio y normalmente cuando hay cambio puede ser un proyecto. Además, le había hecho saber que un administrador de data center está justo en la intersección de la parte técnica y la parte política, y dentro de eso está que con su jefe directamente y con los altos mandos ve todo lo que son los proyectos en términos globales del data center. Así que tiene un concepto de supervisión de proyectos relacionados con ello. Rigurosa observación de la legalidad, la normativa, las reglamentaciones y buenas prácticas y la administración de contratos con clientes y proveedores. Tiene que ver y conocer cada uno de los contratos que tiene con los proveedores, sobre todo con los proveedores más duros, que son los proveedores de los suministros de energía eléctrica, de agua. Después tenemos los proveedores de enlaces, proveedores de máquinas, todo lo que yo tengo en mantención, etcétera. Yo necesito, es parte integrante de lo que necesito practicar dentro de mi provisión de servicio, es la administración de contratos de proveedores. Pero también mi compromiso con los clientes. Hay ciertos clientes que tienen
puedo tener un marco referencial general de clientes, pero hay clientes que pueden tener demandas más específicas y son estratégicos para el negocio, por lo cual yo voy a tener que cubrir directamente. Por ejemplo, en el caso de los sistemas financieros, cuando yo tengo de una u otra manera a la autoridad como cliente, yo dentro de las condiciones que me pone la autoridad para darme la licencia de uso o de funcionamiento en el negocio, me exige que le entregue información en forma periódica, puede ser diaria, puede ser semanal, y ese pasa a ser un cliente de mi servicio de entrega de información. Si eso no se cumple, eso puede tener un costo alto, caro, incluso catastrófico para mi organización. Por lo tanto, también necesito ver los contratos de clientes, puesto que ahí están mis compromisos y voy a, con ello, a través de eso, poder hacer mi lista de priorización con respecto a uno u otro servicio. Y la aplicación de procedimientos y prácticas de seguridad. Procedimientos en general en Latinoamérica no son muy usados, no hay, si bien cierto se cumple con lo básico, pero nosotros no somos de cultura de manejarnos a través de procedimientos. En general, un data center debe manejarse con procedimientos. Nosotros hemos desarrollado catálogos de procedimientos, guías de aplicación de procedimientos y hemos detectado que un data center completo se puede manejar con 50 procedimientos bastante claros, que están claramente en todo su alcance, en la parte de operación, en la parte de mantención, en la parte de proyección, etc. Pero tienen que tener procedimientos. Y los procedimientos tienen que estar vinculados a personas, en este caso roles, más que personas, manejadas por una tabla rasa y asignación de responsabilidades. Mantención, ese es otro aspecto, ya hemos hablado de la operación, pero el mantenimiento del data center en toda su extensión de palabra, aquí estamos hablando de poder cubrir ampliamente el concepto, realizar las actividades necesarias para que la infraestructura en general y medios estén disponibles. Toda la actividad. Esta cosa puede ser desde el edificio en sí, no es menor. El edificio tiene que estar en condiciones y tiene que ser mantenido. Puede que la mantención del edificio sea en términos de tiempo mucho más prolongado de lo que podría ser cualquier otro elemento que está en operación dentro de un data center. Pero sí las instalaciones, por ejemplo, y eso se tiene que dar. Tenemos que considerar que un edificio o sus instalaciones están, por ejemplo, si un data center está cercano al mar, está expuesto a un alto grado de contaminación de sales, de elementos que son corrosivos y que puede estar afectando directamente a elementos más bien importantes o estratégicos en la operación del data center. Por lo tanto, sí se tiene que hacer mantención y hacer el monitoreo de ella. Y también de los sistemas, que entreguen lo esperado con respecto a esto. Pero en todo caso, el concepto es hacer mantenimiento. Todo requiere mantenimiento, todo equipo, todo componente, todo sistema. No lo tenemos muy presente, puesto que la innovación tecnológica en el área TI, nosotros que trabajamos en TI de data center, nos implica o nos obliga a hacer cambios de equipos cada 2, 3, 4 años, y eso está justamente muy asociado a los desgastes de las vías útiles, muy asociado a los desgastes que tienen con alta corrosión. Por lo tanto, no vemos nunca que un equipo se deseche o falle por un problema de mantención. Pero si estamos hablando de instalaciones, las redes de agua, los drenes, los sanitarios, si estamos hablando de los techos, estamos hablando de los ductos de aire acondicionado, toda esa parte más bien invisible que no la tenemos directamente a mano, esas sí sufren y son claramente muy, muy estratégicas para la operación del data center. Todo esto hay que prevenir y evitar falencias operacionales, para lo cual se tienen que hacer planes de mantenimiento, contratos de mantenimiento, con todo. No solamente estamos hablando de mantener los equipos que son claramente estratégicos en la operación de la provisión de servicios, estamos hablando de los equipos informáticos, de computación, también pueden ser los equipos de telecomunicaciones, los equipos de apoyo, los accesorios también. Pero que aquí estamos hablando de todo, estamos hablando del piso, de la tierra, de los ductos, etcétera, etcétera. El equipo profesional. Sobre el equipo profesional es importante señalar el liderazgo del equipo profesional que participa en la operación. Aquí en todos lados el administrador de data center tiene que ser un líder.
Y aquí es importante tener claro que no todas las personas tienen características de ser líder. Las características de ser líder son muy específicas y están más asociadas en todo caso al área de recursos humanos, donde claramente se especifica las condiciones que tiene que reunir una persona, aparte del perfil, las competencias y expertise profesional, para liderar un data center, que además tiene una característica en la parte operativa. Trabaja básicamente bajo presión y apremio. Cualquier persona que ha trabajado en un data center o que trabaja sabe que, dadas las condiciones de ser tan importante la operación que tiene, su exigencia de ininterrumpida, su exigencia de disponibilidad y las condiciones que se cualquier persona que esté al frente de esto tiene que tener el suficiente carácter como para poder soportar un trabajo bajo presión, muchísima presión, y apremio, que eso incrementa además la presión. Esto es el equipo profesional. La gestión de recursos humanos del data center es parte del liderazgo. Activos, gestión y medio tomaremos a modo referencial los elementos que componen un data center bajo normativa internacional de infraestructura y en operación crítica. No representa más que un esquema general de data center, que hay que considerar que cada data center tiene configuraciones adecuadas a su entorno y condiciones de operación y condiciones. El mapeo de activos bajo la autoridad del ADC. Vamos a pasar a ver punto a punto los activos. Continúa en el video número 4.